Hola, muy buenas. Bueno, dando continuidad al video anterior, recuerden que nos habíamos quedado en expresar un conjunto por comprensión. Entonces, recuerden que en uno de los ejemplos que habíamos usado, implementamos dos propiedades. En esa parte, recuerdo bien que intentábamos describir el conjunto de los números pares que están entre 0 y el 10. Y usábamos una propiedad que estableciera que el número era par y otra que el número estaba entre el 0 y el número 10. Nosotros continuamos justo ahí hoy porque nos resulta de mucho interés poder entender cuándo o cómo poder diferenciar esta propiedad que está conformada por 2 de esta otra propiedad que también está conformada por 2 de ellas. El primer conjunto, que le hemos llamado A, se lee el conjunto A es el conjunto de los X que cumplen la propiedad P y la propiedad Q. Y aquí B se lee B es el conjunto de los X que cumplen la propiedad P o la propiedad Q. Esto que hemos expuesto acá son conectores lógicos o son símbolos lógicos que representan conectores, donde los conectores son partículas gramaticales que conectan expresiones gramaticales. Nosotros queremos particularmente de esas expresiones gramaticales hablar de las proposiciones. Y una proposición la vamos a definir como una expresión gramatical con un valor diferencial, es decir, que podamos determinar cuándo la proposición o la expresión gramatical es verdadera o bien determinar cuándo la expresión gramatical es falsa. Aunque hay muchas formas de identificar, no, sino de caracterizar proposiciones o diferentes tipos de proposiciones, como por ejemplo teoremas, corolarios, axiomas, lemas, entre otras. Nosotros vamos a estar interesados únicamente de establecer aquellas proposiciones en sus denominaciones más básicas, cuando una proposición es simple y cuando una proposición es compuesta. Entonces, el objetivo de eso, ¿por qué es? Porque las propiedades que nosotros estamos utilizando para describir un conjunto mediante comprensión vienen siendo nada más, nada menos que proposiciones. Y queremos aún más poder diferenciar un conjunto A de un conjunto B cuando en apariencia lo único que les está diferenciando es un conector gramatical, una partícula gramatical, que estas partículas gramaticales, si las vemos dentro de este contexto, no dentro de la lógica, de la escritura de la teoría de conjuntos, sino del lenguaje usual, esas partículas gramaticales son el I, el O, el si algo, entonces, otro algo, la doble implicación que dice si, bueno, realmente es algo, si y solo si, otra consecuencia, que son dobles implicaciones. Es como el si algo entonces, pero en doble dirección, de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Y obviamente pues la negación, que le vamos a decir únicamente con el no. Entonces, estas son partículas gramaticales, 5 partículas gramaticales que, como mencioné antes, en este ejemplo solo usamos 2. Este va a ser el símbolo lógico o el conector lógico para referirnos a la partícula gramatical I. Este símbolo, como una B, es el conector lógico que usamos para referirnos a la partícula gramatical U. Y nos faltarían 3 más. En este ejemplo solo tenemos 2. Pero realmente, en trasfondo, lo que queremos es, bueno, ¿cómo puedo diferenciar esta
proposición, ¿cierto? O esta propiedad compuesta de dos propiedades más pequeñas de esta otra, que en principio su única gran diferencia es el i y el o. Para ello, noten que si estamos haciendo referencia a la gramática, entonces el significado de los conectores lógicos no debe estar por fuera de ella, por más sintaxis propia de la teoría que intentemos usar, o simbología. Así pues que a esto es a lo que nos vamos a concentrar en este momento. Conectores lógicos y proposiciones. Bueno, como es costumbre en matemáticas, intentamos generalizar las cosas. Y dado que vamos a hablar de propiedades, no de proposiciones, no de una proposición en específico, entonces vamos a pensar en variables proposicionales, algo así como las variables numéricas, solo que los valores ahora posible para las variables proposicionales no son números, sino son proposiciones. Para hacer énfasis, una proposición, dicho de una forma diferente, es una afirmación a la que le podemos asignar un valor, verdadera o falsa. Por ejemplo, el sol es más pequeño que la luna. ¿Es una proposición? Pues verifiquemos qué fue lo que dijimos que era una proposición. Es una afirmación a la que le podemos asignar un valor, verdadero o falso. ¿A esto le podemos asignar un valor? Sí. ¿Qué valor? Pues falso, que vamos a denotar con la letra F. ¿El sol es más pequeño que la luna? No, es falso. Entonces, perfecto, la afirmación es falsa. Ahora, ¿la luna es más pequeña que el sol? La luna es más pequeña que el sol. Esta es otra proposición, efectivamente. ¿Y qué valor de verdad tiene? ¿O qué valor le podemos asignar? Pues una B de verdad. Una proposición con un valor de verdad falso, una proposición con un valor de verdad, pues verdadero. Esas son las proposiciones. A estas proposiciones les queremos asignar nombres, así como a los conjuntos. Por ejemplo, a esta bien podemos llamarla la proposición en P minúscula, y a esta bien podemos llamarle la proposición Q minúscula. Es decir, esta Q representa esta proposición, esta P, y esta Q representa esta otra proposición. ¿Qué valor de verdad tiene la Q? El verdadero. ¿Qué valor de verdad tiene la P? Pues falso. Así pues, que cuando nosotros entablemos o especifiquemos, por ejemplo, que R es una proposición, sin decir exactamente qué proposición es, la estamos asumiendo como una variable proposicional, es decir, puede asumir un valor o puede ser interpretada como una proposición cualquiera. Como si decimos que R es una proposición, R puede ser P, efectivamente sí. R puede ser Q, también puede ser Q. ¿Por qué? Porque lo único que hemos establecido es que es una proposición. No hemos dicho cuál, simplemente hemos dicho que es una proposición. Y como proposición puede ser calificada como verdadera o como falsa. Pues bien, los conectores lógicos nos van a permitir categorizar las proposiciones, y las vamos a categorizar en dos partes, primera parte y la segunda parte: las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. ¿Cuándo diremos que una proposición es simple? Una proposición se dice que es simple si ninguna de sus partes es a su vez una proposición. Ejemplo de esto: 5 es mayor que
0. Nos tocó borrar este de acá. 5 es mayor que 0. ¿Es una proposición? Efectivamente. ¿Qué valor de verdad tiene esa proposición? Es verdadero. Partes de esta proposición, pues que 5 es mayor que, ¿cierto? Otra parte de la proposición, es mayor que 0, pero no, la parte como tal no me está estableciendo o diciendo quién, sino simplemente que es mayor que 0 o mayor que 0. Y ninguna de esas partes se le puede asignar un valor de verdad. Es decir, si decimos, por acá es mayor que 0, esto no tiene un valor diferencial, no podemos decir si es verdadero o falso. Pero si tomamos esta otra parte, 5 es mayor que, pues peor aún, o mejor dicho, lo mismo, no tiene un valor diferencial. Es decir, ninguna de sus partes es una proposición, así que la proposición es ella completa y no más. Si le quita una parte, pues ahí es proposición. Eso es una proposición simple. ¿Qué es una proposición compuesta? Es una proposición conformada por proposiciones simples que han sido unidas mediante conectores gramaticales. Ejemplo, 5 es mayor que 0 y, voy a ponerlo en este colorcito, y 6, pongámosla con letra, ¿no? Y 6 es mayor que 5. Entonces, seis es mayor que 0. Vean lo que hemos hecho. Esto viene siendo una... de tapa. No, sí está bien. Ahora sí. Esta vendría siendo las compuestas. Esto de acá, que lo voy a leer, dice 5 es mayor que 0. Perfecto. Primera proposición. Y, conector lógico, conector gramatical, perdón. 6 es mayor que 5. Segunda proposición. Entonces, conector gramatical y nuestra tercera proposición simple. 6 es mayor que 0. Nótense, ¿esta proposición es cierta? Verifiquemos. 5 es mayor que 0, está bien. 6 es mayor que 5. Como 5 es mayor que 0 y 6 es mayor que 5, lógicamente uno concluiría entonces que 6 también es mayor que 0, que es lo que está garantizando la proposición, o afirmando, 6 es mayor que 0. Así pues que el valor de verdad de esta proposición es B, es verdadero, ¿no? Y vean la gran diferencia. Primera, partes más pequeñas de una proposición. Es decir, las proposiciones, la unidad proposicional son aquellas que vamos a denominar simples. Y las otras proposiciones, las compuestas, son aquellas que se conforman a partir de las proposiciones simples, cuando ya no hay una sino más, pero están conectadas mediante estas partículas gramaticales que le llamamos conectores. Aquí usamos dos conectores. ¿Cuáles conectores podemos usar? Ya los habíamos dicho, el y, el o, el algo, entonces, que es básicamente este que está acá, tiene un preámbulo y algo que le sigue, el no, que es la negación, y la otra implicación. Algo pasa solamente si hay una consecuencia que es también motivo por el cual ocurrió lo primero. Así como designamos variables proposicionales para referirnos a proposiciones cualesquiera en general y a partir de ahí construir una teoría sólida que generalice el proceso que sobre las proposiciones se plantea, también queremos de alguna manera darles un signo que dentro de la teoría tenga una distinción, en vez de un símbolo para la i, un símbolo para la o, un símbolo para el entonces y un símbolo para la negación. Antes a esto, pues me apetece poner un ejemplo más de una proposición compuesta. Por ejemplo, no es jueves.
no el jueves. Esta es una proposición compuesta. ¿Cuál es el conector lógico acá? El no. ¿A quién está conectando? Pues está conectando la afirmación contraria a la proposición simple. Que la proposición simple es la afirmación. Las afirmaciones es la proposición, perdón. Es la afirmación, es decir, la proposición simple es jueves. Las proposiciones siempre, pero siempre van a estar escritas afirmativamente. Que sea falsa, no tiene nada que ver. Cuando una proposición que parezca simple está escrita negativamente, entonces está compuesta por la negación de la simple. Ejemplo, pues, es jueves, ¿cierto? Compuesta. Mediante sus negaciones, no es jueves. Y no vayamos a cometer el error de creer que esto es simple. Por eso quise decir. Pues bueno, entonces, antes tenemos el nombre del conector y su símbolo. Entonces, la O se le llama, bueno, por la I, es una conjunción. La conjunción es pues la I y vamos a usar el símbolo, este símbolo que está acá. ¿Cómo se llama? Conjunción o la I en lenguaje lógico. La otra es la disyunción. Viene siendo la O y usamos este simbolito, el opuesto a la O. Viene entonces la negación, que es el nombre de la partícula gramatical no, y usamos este símbolo. También se puede usar este que está acá, que eran los dos. Y ahora viene la implicación, que es el si algo, entonces su consecuencia. Y usamos el símbolo, una flecha con dos barritas. Esta es una flecha. Suelen usarla con una barrita, pero es que la verdad no me gusta. Siempre con dos barritas, para poderla distinguir bien de que lo que nos estamos refiriendo es al conector lógico y no simplemente una flecha. Sin importar incluso que estemos dentro del contexto. Y ahora la doble implicación. La doble implicación, que es algo pasa si y solo si una consecuencia, que también es el motivo por el cual pasó lo primero. Aquí el símbolo que vamos a usar es las dos palitas, pero con una flecha doble. Estos son los nombres y los símbolos que vamos a usar para, dentro de las variables proposicionales, hacer las conexiones de las proposiciones que tengamos. Ejemplo de cómo usaríamos esto es el siguiente. Supongamos que P, Q y R son variables proposicionales, es decir, asumen valores proposicionales. En términos más, P, Q y R son proposiciones. Y queremos conformar una palabra, una proposición más extensas, conformadas a partir de ellas. Podríamos bien poner P y Q o R, ¿cierto? Y nótense muy bien qué es lo que hemos dicho. P y Q. Es como por ejemplo si este fuera el Sol es grande, la Tierra es pequeña y la galaxia es grande. Entonces aquí esto diría como el Sol es grande y la galaxia y la Luna es pequeña y la galaxia es pequeña. Eso es lo que estaríamos diciendo. ¿Qué sentido pueda tener? Pues realmente de momento lo que nos va a importar es que entendamos esta simbología. Recuerden ustedes que cuando uno tiene, voy a borrar esto, cuando uno tiene un texto, las comas son muy importantes porque le dan un significado propio a lo que realmente queremos expresar y de esa manera podemos evitar confusiones o ambigüedades. Dentro de nuestra simbología lógica, las comas vienen a ser representadas por paréntesis, pero los paréntesis van a encerrar toda la proposición. Es decir, si supongamos que aquí hay una coma, ¿cierto? Porque primero se lee P y Q, después se lee
OR, entonces esto lo escribiríamos, es como P y Q, la coma, ¿cierto? OR. Y esto pues tendría un sentido diferente, ¿cierto? Si en vez de poner la coma para estos dos la ponemos después de esta I, y escribiríamos P, I, Q, O, R. O R. Nótense que la coma cambia. La coma cambia el significado de la oración, en los paréntesis también. Y esto que estamos haciendo acá no es más, no es menos que operando proposiciones a través de los conectores lógicos. ¿Cuál va a ser el resultado de estas operaciones? Solamente dos posibles resultados vamos a obtener siempre. Si la proposición obtenida después de hacer esas conexiones es verdadera o falsa. Esta puede ser verdadera o falsa y esta puede ser verdadera o falsa. Puede que esto, con este paréntesis ahí donde está, sea verdadera y que esta también sea verdadera, pero también puede pasar que esto sea verdadero y que esto sea falso, en general. Es por eso muy importante siempre saber cuál es la expresión que queremos manifestar o escribir, o a cuál es la expresión que nos queremos referir. Y es por eso pues tener siempre presente los paréntesis, que eso es una forma de agrupar las proposiciones o la operación que estamos resolviendo. Aquí los conectores lógicos vienen siendo operaciones. Otra palabra que podemos conformar con eso pues sería P, entonces, Q y R, por ejemplo. Y otra, pues muy sencilla, podría ser, no sé, no Q, es decir, la negación de Q. Si Q es hoy es jueves, el no Q sería hoy no es jueves. Bueno, eso es como el objetivo de nuestra clase, hablar acerca de la terminología o la simbología que vamos a usar en lo que sigue en nuestro curso, antes de volver a introducirnos adecuadamente al estudio de la teoría de conjuntos, porque como expliqué al comienzo, poder entender cuando las propiedades asumen un valor de verdad muy importante, porque nos va a permitir diferenciar, por ejemplo, lo que teníamos inicialmente. ¿Cómo diferenciar esto? La proposición, esta proposición de esta otra proposición, donde lo único que tienen de diferente es el conector lógico, porque esto me va a describir conjuntos totalmente diferentes, y si no sabemos diferenciarlos, entonces no sabemos de qué conjuntos que nos están pidiendo que estudiemos o que entendamos. Entonces, de ser esto por ahora, nos vemos en la próxima, que estén muy bien.